Que el Señor les bendiga. Ha sido una guerra en este momento con la transmisión en vivo, pero al final, gracias al Señor, se pudo salir al aire para que los hermanos que están ahí al otro lado de la pantalla, que estaban esperando la transmisión, pudieran participar de forma online. Que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos que están en estos momentos de forma presencial. Es muy importante, como dice la Escritura, no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Sabemos que en este lugar es donde el Señor se manifiesta y por algo el Señor ha instituido la iglesia. El día de Pentecostés fue cuando nació la iglesia primitiva, cuando vino el Espíritu Santo sobre todo aquellos que estaban en el aposento alto, que eran más de 120 personas. Y todos, dice la Escritura, que fueron llenos del Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí lo han encontrado? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Amén. Tome asiento. Señor bendiga lo que el Señor tiene que hablarnos en esta hora. Dice que en este momento Jesús, anteriormente a esto, había recibido la noticia de que había muerto Juan el Bautista, había sido decapitado. Y llegó la noticia hasta el Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Él se apartó con sus discípulos. Él se fue con sus discípulos a un lugar apartado para poder seguir compartiéndoles, discipulándoles, enseñándoles, a un lugar donde no hubiese absolutamente nadie. Pero, dice la Escritura, que cuando la gente oyó que él estaba en ese lugar, le siguió a pie desde las ciudades. O sea, la fama del Señor Jesucristo, recordemos que se había extendido por todos esos lugares. ¿Por qué? Porque Él, al comenzar su ministerio terrenal, señales y prodigios lo acompañaban. Nosotros somos una iglesia que tiene una visión pentecostal, ¿sí o no? Somos una iglesia que es la continuación o que le ha dado la continuidad al ministerio de Jesucristo y de los apóstoles. Dice la Escritura que Él había sentido compasión por la gente. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo, dice, compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, Él llevaba
iba con sus discípulos a un lugar apartado, como les mencionaba recién, pero él dejó de hacer lo que él estaba haciendo, valga la redundancia, y atendió la necesidad de las personas. Lamentablemente, la iglesia ha invertido sus prioridades, porque dentro de la iglesia lo más importante son las almas, son las personas. A veces colocamos otro orden de prioridades. Fíjese que Jesús tenía que hacer algo importante. Iba con sus discípulos a un lugar apartado. Inclusive él puede que haya estado muy triste por lo que le aconteció a Juan Bautista. Pero él dejó de lado sus sentimientos, las emociones que él estaba teniendo en ese momento. Y él dice que tuvo compasión de las personas. Compasión es muy diferente a lástima, aunque suenan parecidos, pero son totalmente distintos. Porque lástima es, por ejemplo, cuando nosotros vamos por la calle caminando y vemos a un animalito que ha sido atropellado y sentimos lástima, sentimos tristeza por el sufrimiento del animalito, o sentimos tristeza por alguien que está sufriendo y que no podemos hacer absolutamente nada. Eso es tener lástima. Cuando tenemos un sentimiento de tristeza por el sufrimiento ajeno, pero no podemos hacer grandes cosas, no podemos nosotros hacer nada más. La lástima nos limita, en pocas palabras. Pero la compasión, aparte de tener ese sentimiento de tristeza, de querer ayudar, nosotros cuando tenemos compasión y si tenemos los medios de poder tenderle la mano, lo vamos a hacer. Y es eso lo que el Señor tenía, compasión. No nos tiene lástima, Él nos tiene compasión. ¿Por qué? Porque Él se compadece, porque Él siente tristeza por nuestro sufrimiento, pero a la vez Él nos extiende la mano. Él a la vez nos brinda su ayuda. Y eso fue lo que dice la Escritura, lo que hizo el Señor Jesucristo. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Y qué es lo que hizo? Dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Más adelante acontece lo que pasó, que la alimentación de los 5, eran como 5.000 personas, más de 5.000, porque en esos tiempos se contaba solamente a los hombres, no se contabilizaban a los niños ni a las mujeres, entonces eran más de 5.000 almas que estaban necesitando al Señor Jesucristo, y el Señor se compadeció de ellas. Aparte de sanarlos, los alimentó. Aparte de eso, suplió sus necesidades. Y a veces nosotros nos olvidamos que la iglesia está para suplir las necesidades de las almas que llegan y que están allá en el mundo afuera, las cuales necesitan de una mano amiga. Inclusive de aquellos hermanos y hermanas que llegan aquí con una vida totalmente destruida, buscando una salida, buscando un refugio. Y este es un lugar justamente donde el Señor, Él restaura vidas. Este es un lugar, es como un hospital espiritual. Aparte de discipularnos, el Señor también, cuando hemos venido, ¿cuántos de nosotros que vivíamos en el mundo, llegamos a la casa del Señor con nuestras vidas totalmente destruidas? Porque de otra manera quizás no hubiésemos llegado. También tenemos hermanos, hermanas que fueron criados dentro del Evangelio, nacieron dentro de la cuna de oro, como le decimos comúnmente. Pero hay muchos que no hemos llegado de esa forma. Nuestros padres no eran cristianos, no eran evangélicos, no se congregaban.
¿Y cuántos de nosotros, por estar lejos de Dios, sufrimos en el escenario de esta tierra? Sufrimos una vida con muchas, pensando de que Dios se había olvidado de nosotros o que habíamos oído hablar de Dios, que Él existía. En mi caso, yo sabía de la existencia de Dios, pero yo no le conocía hasta que un día entré a una iglesia. Fue el Señor quien permitió que yo entrara a una casa de oración, donde el Señor desde el primer día empezó a tratar en mi vida. No fue algo fácil. No fue algo que un cambio de la noche para la mañana. Los primeros, el primer año, los primeros 2 años, para mí fueron los más complicados. Porque no fue algo fácil, porque fui yo en primer lugar, el único que llegó de mi hogar. Tuve una lucha tremenda en mi casa, una oposición muy grande en mi familia. Y gracias al Señor que pude ir venciendo todas esas dificultades. Entonces, este es un lugar, es un hospital, es una clínica del alma. Y nosotros tenemos que estar preparados para poder recibir a estas personas. Tener ese sentimiento de compasión por las almas que están perdidas. Porque Jesús mandó a los discípulos a ir por el mundo predicando a toda criatura. Predicando el evangelio a toda criatura, no como dicen por ahí, predicándole solamente a los escogidos, a los que estaban a lo mejor listos para ser solamente algunos, como dicen por ahí. Por algo el Señor le mandó a los discípulos a ir por el mundo, predicando a toda criatura, no solamente a algunos. Lamentablemente, no toda la humanidad ya no se va a salvar, pero sí tenemos que hacer lo posible para que los que lleguen al Señor Jesucristo sea el mayor número posible. Pero eso es un trabajo que el Señor nos ha encomendado a nosotros. ¿Y por qué? Lamentablemente dentro de la iglesia no hemos visto milagros, no hemos visto sanidades, no hemos visto quizá lo que quisiéramos ver, que el Espíritu Santo se manifieste en nuestro medio. ¿Qué es lo que hace que esto cese? ¿Qué es lo que hace que esto no acontezca? Mire, vamos a ir al libro de Lucas, o en el mismo libro de Mateo, capítulo 13, versión NTV. Mateo capítulo 13, versículos 56 al 58. Mateo 13, 56 al 58. Sabemos que Jesucristo, Él vino, dice la Escritura, que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él empezó a predicar en Nazaret, en la tierra donde Él se crió. Y muchos de ellos, muchas de estas personas que estaban ahí presentes cuando el Señor empezó a leer el rollo del profeta Isaías, que decía que el Espíritu del Señor estaba sobre Él. ¿Y le envió a qué? Vamos a ir un poquitito más atrás, donde está el Mateo 13, del 56 al 58. Dice así: dice, todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? El siguiente versículo. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Siguiente versículo. Por lo tanto, aquí es lo importante.
Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. ¿Qué es lo que hace que muchas veces cese la manifestación del propio Espíritu Santo? Nuestra incredulidad. El creer que los milagros ya no acontecen en los tiempos de hoy. El creer que Dios ya cambió de pensamiento, que Dios se aburrió de hacer milagros, que Dios se cansó de hacer milagros. Esa es una falsa dicotomía que existe hoy en día, de que los milagros ya cesaron, de que ya no tiene nada que ver la cruz de Cristo con los milagros, porque Cristo donde iba hacía milagros. Y los discípulos dieron continuidad, ya siendo apóstoles, dieron continuidad al ministerio de Cristo. Dice el libro de Hechos, mire, vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 2, en la misma NTV. Hechos capítulo 2, versículos 42 y 43 dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Siguiente. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Sabemos que la palabra de Dios, ella sigue vigente en los tiempos de hoy. No tenemos por qué nosotros decir lo contrario a lo que el Señor nos enseñó en su palabra. Él mismo dijo: y estas señales acompañarán a los que en mí creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir lo contrario? Que Dios se cansó de obrar. Cuando aún, dice la Escritura, que en los postreros tiempos, estamos viviendo los tiempos postreros, los últimos tiempos, se derramará el Espíritu Santo sobre toda criatura. Dice la Escritura también que la gloria postrera de su casa será mayor que la gloria primera. Si cosas grandes acontecieron en el pasado, con mayor razón han de acontecer en el tiempo de hoy. Pero ¿por qué no acontece? Por lo que dice justamente el pasaje de Lucas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4, del versículo 14 hasta el 30. Dice: entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, su tierra natal, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Siguiente. Después Jesús comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír
se ha cumplido este mismo día. El Señor había venido justamente a los suyos. Todos hablaban bien de Él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. Y ahí viene el problema, las dudas, la incredulidad, porque algunos empezaban a preguntarse, ¿cómo puede ser? Preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Claro, porque él lo conocían de dónde venía, conocían a su padre, conocían a su madre, a su familia. Entonces Jesús les dijo, seguramente ustedes, sabiendo la incredulidad de ellos, porque el Señor todo lo conoce, seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo, para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo como los que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. También muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio, otro extranjero más. Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio. Ve hasta dónde llega la incredulidad de la gente. Que cuando se les habla la verdad, no la aceptan. Que cuando Dios quiere hacer las cosas, quiere hacer algo en medio de su pueblo, nuestra propia incredulidad no permite que lo haga. Dice la Escritura que sin fe es imposible que agradar a Dios. Pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. ¿Cuántas veces no hemos nosotros dejado que el Espíritu Santo pase de largo? A causa de nuestra propia incredulidad. Ahí llegamos ya al último versículo, mi hermano Jeremías. Entonces, ¿qué es lo que acontece hoy en día? Es justamente esto. Hemos dejado de creer que Dios sigue obrando, que el Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas. A veces nosotros pedimos las cosas y sabemos que es así, que si Dios permite esto o aquello. El apóstol Pablo decía que nosotros debemos decir, si Dios permite, haremos tal cosa. Si Dios quiere, haremos aquello. Si Dios lo permite, iremos de aquí para allá y haremos tal cosa. Pero sabemos por la Escritura que la sanidad es algo que Dios desea hacer. Quizás muchas veces no lo hace por algo, por algún propósito en nuestras vidas. Pero también a veces no lo hace por falta de fe. O por por incredulidad. Porque a veces pensamos que Dios no quiere esto o aquello. Por ejemplo, sabemos que la sanidad es algo que el Señor nos dio a través de sus llagas. En el libro de Isaías, en capítulo 53, si no me equivoco, habla de la crucifixión y dice un versículo que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Si analizamos los evangelios, el ministerio de Jesucristo, inclusive todo el libro de Hechos de los apóstoles, que debería llamarse, muchos teólogos dicen que debería de llamarse Hechos del Espíritu Santo, el libro de Hechos de los apóstoles, porque fue el Espíritu Santo el que fue haciendo la obra a través de los apóstoles.
Entonces, podemos ver que en el ministerio de Jesucristo, Él iba obrando milagros, sanando a las personas, liberándolos de los endemoniados. Y fue lo primero que el Señor comisionó a sus discípulos: vayan de dos en dos, echen demonios fuera en mi nombre. Yo les doy poder, yo les doy autoridad, yo les doy autorización, en pocas palabras, para que echen fuera los demonios, liberten a las personas que están cautivas de los espíritus inmundos. Por algo el Espíritu Santo vino para nosotros. El Espíritu Santo no es apenas para que nosotros hablemos en nuevas lenguas o que nos estremezcamos cada vez que Él se manifiesta en nuestra vida. No es solamente para eso. El Espíritu Santo, ¿sabe para qué vino sobre la iglesia? Para hacer las mismas obras y mayores aún que Jesucristo hizo en el escenario de esta tierra. Él aún sigue vigente, pero también va a depender de nuestra disposición. También va a depender de nuestra fe. Porque la fe es la creencia de que Dios cumple con lo que Él ha establecido en su palabra. Esto no es vender humo. Esto no es vender ilusiones. No, es hablar con base de lo que está escrito aquí. Está escrito. Si el Señor lo determinó, es porque así va a ser. Pero en la vida de aquellos que crean. Porque no, el Señor jamás nos va a obligar a creer en algo que no estamos dispuestos a creer. Si nosotros nos rehusamos, va a acontecer como pasó ahí. El Señor simplemente no hizo muchos milagros en aquel lugar porque por la incredulidad. Ahora la Escritura nos da una solución. Y con esto vamos a terminar. A lo mejor es corta el mensaje el día de hoy, pero vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 16. Hechos capítulo 4, versículo 16. Dice así: ¿qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén lo saben. Y más adelante, ¿qué sigue? Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Disculpe, me parece que me equivoqué. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 22. Búsqueme la NBI, mi hermano Jeremías. Hay un pasaje donde dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que si no es Hechos, es Hebreos, si no me equivoco. Hebreos. Ahí está, no Hechos. Hebreos 4:16. Así dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Vamos también al capítulo 10, versículo 22.
entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Así que tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia, así como dice el capítulo 4, versículo 16. Póngalo ahí, mi hermano Jeremías, para estar terminando, para estarlo leyendo nuevamente. Lo vamos a leer en la Reina Valera. La mayoría de nuestros hermanos tiene la Reina Valera. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Reina Valera. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, tenemos que tener esta confianza, acercarnos confiadamente, porque el Señor está siempre dispuesto a ayudarnos en nuestras debilidades. Nosotros, ¿por qué pecamos? No somos no pecamos nosotros los cristianos, los hijos del Señor, no pecamos porque nos agrada hacerlo, o porque estamos enviciados, o porque simplemente hemos normalizado el pecado en nuestras vidas. No, lo hacemos muchas veces porque somos débiles. ¿Y cómo nosotros podemos tener ese poder para poder vencer el pecado? Teniendo comunión con el Espíritu Santo. No hay otra salida, no hay otra fórmula. Por nuestra fuerza nosotros no podemos dejar de ser pecadores, porque nacimos con la naturaleza pecaminosa. No somos autosuficientes. Quizás podamos tener todo el conocimiento de la Sagrada Escritura, pero eso no nos hace más o menos espirituales, sino que el tener la comunión con el Señor, tener la comunión con el Espíritu Santo, eso nos hace ser cada día más y más vencedores. Porque la iglesia siempre debe ir de victoria en victoria. El apóstol Pablo dice en una de las epístolas que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores no por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, no por nuestras capacidades, no por nuestro conocimiento, no. Sino que somos más que vencedores por medio de aquel, ¿quién? Jesucristo, que nos amó. ¿Y cómo estamos a través de Jesucristo? A través de la comunión con el Espíritu Santo. Porque Jesucristo, que es nuestro Señor, está a la diestra de Dios Padre. ¿Y a quién envió? Al Espíritu Santo. No lo envió, el Espíritu Santo también es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son el mismo Dios. No es que sean tres dioses ni tres personas, no son tres dioses. Podríamos decir que entre comillas son tres personas, pero tienen la misma esencia. Son uno solo. Aquí no aplica la suma de 1 más 1 más 1 son 3, no. Sino que aquí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Tres personas o tres manifestaciones, por decirlo de esta forma, diferentes. Hoy el Espíritu Santo Él es una persona, Él también se entristece. Por eso el apóstol Pablo también nos dice que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Cómo lo contristamos? Haciendo lo que es contrario a su voluntad. Haciendo y yendo en contra de la voluntad de Él. A veces el Señor quiere enseñarnos, abrir nuestro entendimiento, cambiar muchas veces nuestra cosmovisión de las cosas. Nosotros ya no somos los mismos que hacen 20, 30 años atrás, ni siquiera los más nuevos que llevan quizás un par de años o menos, ya no son los mismos del momento en que entran por esa mampara, porque Dios empieza a hacer un cambio
El Señor empieza a hacer una transformación, empieza a tratar con el hombre, le empieza a mostrar una y otra cosa, pero jamás, aunque vivamos 1000 años, nunca vamos a poder llegar a conocer plenamente a Dios. Quizás estemos toda una vida estudiando teología, estudiando un montón de cosas, todas las vertientes de la teología, pero jamás vamos a poder llegar al pleno conocimiento de Dios. Hemos nacido ignorantes y vamos a morir siendo ignorantes. Por eso cada día el Señor, Él quiere irnos perfeccionando. Él quiere ir sacando lo malo de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestra manera de actuar. Pero eso va a depender de nuestra comunión con Él, de tener una comunión con el Espíritu Santo, de tener una intimidad con Él. Eso es lo que Él desea. El Espíritu Santo quiere siempre estar no solamente a nuestro lado, guiándonos, sino que estar dentro de nosotros, guiando nuestros pasos, guiando nuestros pensamientos, corrigiéndonos, exhortándonos. Eso es lo que Él desea hacer cada día. Pero tenemos que acercarnos con un corazón dispuesto. Tenemos que acercarnos siempre con la disposición de que Él vaya sacando lo que no nos edifica, lo que nos estanca. Hay muchas cosas que a nosotros nos sigue estancando espiritualmente. No nos deja avanzar. ¿Qué es lo que en qué le estamos fallando? Y para eso tenemos que seguir perseverando en la oración, en el ayuno. Quizá hay muchos hermanos que no pueden ayunar, porque por su condición, a lo mejor por su salud, no pueden hacerlo. Pero sí no nos impide de poder orar, de poder leer la Escritura, de poder alimentar el espíritu. Nosotros nos alimentamos cada día con el alimento, tomando desayuno, almorzando, a la hora que tenemos que alimentar nuestro cuerpo, nuestro organismo, lo hacemos. Necesitamos alimentar nuestra alma, nuestros sentimientos. ¿Con qué? Con la gente, con nuestros seres queridos, con aquellos, con el entorno, con aquellos que nosotros amamos, a quienes nosotros estimamos. Pero muchas veces dejamos de lado el espíritu, el aliento de vida. El espíritu anhela tener un encuentro con Dios. Por eso es que cuando el hombre muere, lo primero que vuelve a Dios es el espíritu. Es lo primero que se va, el espíritu. El alma solamente depende de lo que nosotros, de cómo hayamos tenido una comunión con Él, cómo hayamos sido delante de Dios, no delante de la gente, sino que cómo hemos sido con Dios, si hemos perseverado hasta el final, hasta el último día de nuestra vida, si hemos dejado de lado los malos pensamientos, los malos sentimientos, aquello que es de desagrado del Señor. Y ahí depende de dónde va a ir nuestra alma. Aunque tampoco, como se cree por ahí, que Dios está con un lápiz y una goma anotando y borrando, no. Sino que es algo que el Señor va tratando día tras día en nuestra vida. Cada día. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Siempre vamos a tener tropiezos, vamos a tener caídas, pero el derrotado no es aquel que cae, sino aquel que no se levanta después de caer. Aunque hayamos caído 1, 2, 3, 4, 10 veces, 11 veces, el Señor nos levanta. Por eso tenemos que tener ese corazón dispuesto. Ese corazón enseñable, ese corazón dispuesto a querer agradar a nuestro Señor, a querer agradar al Espíritu Santo que Él quiere morar en nuestras vidas. Vamos a orar con Dios para que podamos, para que el Señor nos ayude, que el Señor nos pueda ayudar, nos pueda bendecir cada día y podamos seguir en esta caminata, en este peregrinaje por este mundo, haciendo la voluntad de Dios. Y también
cumpliendo con el ministerio que el Señor nos ha entregado. Señor, nuestro bendito Dios y nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor, el día de hoy tú nos enseñas, Padre amado, de que ¿por qué muchas veces tú has dejado, Señor, de actuar o de manifestarte o de hacer milagros hoy en día, Señor? Cuando tú viniste al escenario de esta tierra, cuando tú empezaste tu ministerio durante los 3 años, Señor, antes de ser crucificado, tú sanaste enfermos, liberaste endemoniados. Y aún hiciste más cosas, porque también dice la Sagrada Escritura que si se nombraran todas las cosas que tú hiciste durante esos 3 años, no habría libros en la tierra, Señor, en las cuales pudieran caber todos los hechos de los cuales tú participaste aquí en este mundo. Señor, y así como, Padre amado, los apóstoles dieron continuidad a la obra que tú comenzaste, hoy en nuestros días, Señor, quizás no hemos visto o no hemos experimentado, Padre amado, los milagros, las maravillas, las sanidades, Señor. Porque acontece, Padre amado, que muchas veces nosotros necesitamos ver para creer. Cuando la fe, Padre amado, viene por el oír, no por ver, pero el oír tu palabra. En la fe, la convicción de aquello que no se ve, la certeza de aquello que se espera, Señor. Como también tu palabra nos dice que es imposible agradarte sin fe. Sin fe es imposible, Señor, agradarte. Por eso, mi Padre, quizá hay pensamientos en nuestra mente que nos impiden poder ver más allá. Como también, Señor, en nuestro corazón hay sentimientos, Padre amado, o resentimientos, Padre amado, que impiden, Señor, mi Dios, el actuar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, Señor, saca de nuestra mente todo pensamiento contrario. Saca, Señor, de nuestro corazón los malos sentimientos. Espíritu Santo, ayúdanos cada día. Danos, Señor, vivifícanos, Señor. Haz que haya en nosotros esa necesidad imperiosa de tener una comunión diaria contigo, Señor. Como lo hacían los apóstoles, como lo hacía la iglesia primitiva, Señor. La Escritura dice que era tanta la necesidad, Señor, de la gente, que tú dejaste de lado, Señor, lo que estabas haciendo, teniendo compasión de ellos, Padre amado, sanando a los enfermos, Padre amado, y supliendo sus necesidades, que eran más de 5,000 personas. Era tanta la necesidad en los tiempos de los apóstoles, Señor, que aún las personas sacaban a los enfermos a las calles, y la sombra de Pedro, Padre amado, curaba a los enfermos. Había tanta necesidad en los tiempos de Pablo, que Pablo tuvo que romper sus ropas, Señor, sacar pedazos de su ropa y hacer, Padre amado, entregarlo, Señor, para que la gente, a través de esos pedazos de ropa, pudiera también alcanzar la sanidad. Era tal la necesidad, Señor. Y hoy en día, Padre amado, eso no ha mermado. Lo que sí, Padre amado, ha aumentado la incredulidad, Señor, en nuestras vidas. Ha aumentado, se ha debilitado esa fe, Padre amado. Se ha debilitado esa fe, Señor. ¿Cuántos quisiéramos, Padre amado, que en este lugar llegasen enfermos, desahuciados por la medicina? Llegasen, Padre amado, personas, Señor, desahuciadas inclusive hasta por la sociedad. Y tú tienes, Señor, el poder para transformar vidas, para liberar a los endemoniados, para, Señor, sanar a los enfermos. Tú tienes el poder, Padre amado, eso está vigente, no ha cesado, mi Dios. Por eso, Espíritu Santo, haz esta obra maravillosa en nosotros. Saca nuestra incredulidad, quítala, Señor, en medio de nosotros. Saca el cesacionismo, Padre amado, de tu iglesia, en el nombre de Jesucristo.
En el nombre de Jesús, Señor. Porque somos una iglesia, Padre amado. Señor, somos una iglesia, Padre amado, fundada en tu palabra. Fundada, Señor, en el ministerio de Jesucristo y de los apóstoles, Señor. Somos una iglesia que aún sigue creyendo, Señor, en los dones del Espíritu Santo. Somos una iglesia que aún cree, Señor, que tú sigues obrando milagros, sanidades, Señor, transformación de vidas, Padre amado. Que tú puedes sacar, Señor, a aquellos que se encuentran en los vicios, que han luchado tanto tiempo por vencer una adicción, mi Dios. Quizás no aquellos que estamos aquí en este lugar, pero sí a través de la pantalla, Señor, a través de las redes sociales. Quizás se encuentran muchos, Señor, en esta condición. Y solamente tú puedes, Padre amado, liberarlos. Solamente tú puedes, Padre amado, hacer una transformación, un cambio de vida, un cambio de mentalidad, Señor. Eres tú el único, Señor. No hay otro como tú. No hay otro, Señor. Por eso, mi Padre, quita, Señor, la incredulidad. Quita aquello, Señor. Saca, Padre amado, esa piedra llamada incredulidad. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por aquello, Señor, que ya has hecho, lo que estás haciendo y aún lo que harás, Señor, en nuestra iglesia, en la vida, Señor, de aquellos que están al otro lado de la pantalla. Aquellos, Señor, que creen, Padre amado, de aquellos que confían, Señor. Quizás, Padre amado, ¿cuántos no han llegado, Señor, pensando o golpeando la última puerta, Señor? Quizás cuántos que están quizás al otro lado de la pantalla, Señor, a través de las redes sociales, en este momento, han pasado por sus mentes ideas suicidas, Señor. Pero tú tienes el poder, Padre amado, de cambiar y transformar esas vidas. Y gracias te damos, Señor, porque creemos que tú lo estás haciendo para gloria y honra de tu santo y precioso nombre. En el nombre de nuestro Señor y de Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y las glorias son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Que el Señor les bendiga.